Reverendo diáconos, amadísimos hermanos todos, este tiempo de la Cuaresma es un tiempo favorable para, como nos presenta la liturgia de este primer domingo, adentrarnos en el desierto. En el desierto podemos y debemos tener dos cosas importantes en cuenta. Dios, el encuentro con Dios. Hay que buscar espacio propicio para nosotros encontrarnos con Dios. El Papa León nos ha invitado a nosotros en este tiempo de Cuaresma a escuchar. ¿Y qué debemos nosotros escuchar en un mundo donde hay tantas voces? Y sobre todo que hay dos voces, la voz de Dios y la voz del demonio, del diablo. La voz del bien y la voz del pecado. La voz de Dios que llega a nosotros a la luz de su palabra. La voz del diablo que llega a nosotros por diferente manera y se vale incluso de la vida del mundo para arrastrarnos, confundirnos, engañarnos. Adentrarnos en ese desierto es para nosotros encontrar allí a Dios y escuchar su voz, solamente su voz. Escuchar su palabra. Adentrarnos nosotros en el desierto también para encontrarnos con nosotros mismos. Es necesario el encuentro con nosotros mismos, queridos hermanos, para conocernos. Conocer nuestras virtudes y conocer nuestras debilidades. La debilidad nuestra es la fortaleza del enemigo. La debilidad es conocida por el enemigo. Y en la debilidad es donde el enemigo nos va a tentar, nos va a perseguir a nosotros. Al final, cuando Jesús sintió hambre, signo de debilidad, se acerca el enemigo para querer confundirlo, para querer engañarlo, el diablo. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si nosotros nos conocemos cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras debilidades, no vamos a crecer, no la vamos a superar. Vamos a vivir siempre a expensa de las voces que llegan de fuera. Vamos a vivir con el carácter esperando aceptación o lo que digan los demás. Y en muchas ocasiones nos afectará bastante. Y como ya le he dicho, el enemigo se vale de la debilidad para destruirnos, para derrotarnos a nosotros. Por eso es importante, queridos hermanos, en este tiempo favorable de la Cuaresma, nosotros canalizar cuáles son nuestras debilidades, pero no para quedarnos en ella, sino para procurar superarla. Al inicio de esta Cuaresma también, queridos hermanos, hoy tenemos que recordar el bautismo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu Santo se recibe, la primicia del Espíritu Santo en el bautismo. En el bautismo. La tentación, el pecado, viene por el demonio, por el diablo. Al principio, como vemos en el libro del Génesis, no era así. Dios, un Dios de vida, un Dios de amor, no nos ha creado a nosotros para la muerte, sino que nos ha creado a nosotros para la vida y vida eterna. Al principio, en el jardín del Edén, el hombre, el ser humano, la persona, hombre y mujer, como Dios lo creó, lo tenían todo. No le hacía falta nada, no había necesidad, no existía la muerte, no existía la muerte.
La muerte entró al mundo por la envidia del enemigo, es decir, el diablo, que tentó a nuestros primeros padres y cayeron en la tentación del pecado, de la desobediencia a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, el enemigo es una fuerza que trasciende la fuerza humana. Está por encima de nuestra capacidad. El enemigo también, como nos presenta el libro del Génesis, es astuto, no inteligente. La inteligencia viene de lo alto. La inteligencia viene de la sabiduría. La inteligencia viene de Dios. Pero es astuto. Y en su astucia, como ya le he descrito, le he dicho, él nos estudia y ve cuál es el punto de nuestra debilidad. Pero en su astucia también, cosa que sigue sucediendo hoy en nuestra sociedad, el enemigo nos hace ver la mentira como una verdad, como algo necesario, como algo que necesitamos. ¿Tú tienes hambre? Entonces convierte esta piedra en pan y te saciará. Tú hoy tienes que disfrutar tu vida. La vida es una sola. Hay que gozarla, hay que vivirla. No podemos amargar. No nos podemos esclavizar. Hoy no hay que asumir compromiso. Lo que tenemos que asumir es disfrutar nuestra vida, porque la vida termina, la vida es una, la vida se nos va. Sí, la vida es una. Pero esa vida, cuando nosotros la asumimos con responsabilidad, con amor, con sacrificio, se convierte en eterna. Pero cuando nosotros nos llevamos, como la primera tentación hoy, del placer, nuestra vida termina en la esclavitud, en la muerte. Por eso tenemos que tener cuidado, porque todavía hoy en día el enemigo nos sigue tentando a nosotros a la luz del placer y haciéndonos ver o creer que el ser humano está para el placer, para el disfrutar, para gozar. La vida que proviene de Dios es para amar, es para servir, es para seguir, es para escuchar la voz de Dios, e incluso muchas veces tenemos que sacrificarnos por ese Dios y sacrificarnos por los compromisos que en nuestra misma vida hemos asumido. Por eso, queridos hermanos, todo bautizado es hijo de Dios y por tanto recibe el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios es perseguido, es tentado por el enemigo, por el diablo. Pero quien nos ayudará a nosotros a vencer esa tentación es el Espíritu. Sin el Espíritu no somos nada, sin el Espíritu no podemos vencer, sin el Espíritu no podemos avanzar, sin el Espíritu nosotros no vamos a poder conocer y no vamos a poder escuchar la voz de Dios. La primera tentación, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero es rechazada por Jesucristo utilizando un texto del Deuteronomio en su capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amadísimos hermanos, todo bautizado que haya recibido la gracia del Espíritu Santo tiene que ser conocedor de la palabra de Dios.
Así como nos invita el Papa León a escuchar. Es la voz de Dios la que tenemos que escuchar. Es la palabra de Dios la que tenemos que escuchar. Y también tenemos que conocer y saber que el enemigo tiene conocimiento de la palabra de Dios. Que el enemigo tiene conocimiento de Dios. Por eso el mismo Jesús en su vida pública en muchas ocasiones lo mandó a callar. Reconociéndolo el enemigo como el santo de Dios. Pero el conocimiento del enemigo de la palabra de Dios no es más que para confundirnos a nosotros, hacernos caer en la tentación y caer en el pecado. Realidad del pecado, queridos hermanos, que acontece a todo ser humano, a todos y cada uno de nosotros. Porque así como nuestros primeros padres que fueron tentados, así también nosotros somos tentados. Y así como nuestros primeros padres cayeron en la tentación del enemigo, cometiendo el pecado de la desobediencia, y esto es lo que llamamos el pecado original, que todos y cada uno de nosotros heredamos, y que he borrado este pecado original con el bautismo, convirtiéndonos en dignos hijos de Dios, pues también nosotros hoy, queridos hermanos, caemos en esta realidad, la realidad del pecado. Pero el apóstol San Pablo, al igual que Jesús, que hoy nos da una esperanza de cómo nosotros, guiado e iluminado por el Espíritu Santo, podemos vencer al enemigo, nos dice Pablo hoy: no perdamos la fe, tengamos esperanza, porque si por nuestros primeros padres, entró al mundo el pecado y entró al mundo la muerte, por uno que ha sido obediente y que ha vencido incluso a la muerte en la cruz, que es Jesucristo, por él todos nosotros hemos sido justificados. Por él todos y cada uno de nosotros tenemos esperanza. Por él todos y cada uno de nosotros podemos resucitar y ser glorificados junto al Padre. Porque Cristo, así como nos muestra hoy que ha vencido en el desierto, termina en la última tentación diciendo Jesús a Satanás: vete. Es decir, signo de que mi gracia está por encima de tu maldad. Mi gracia está por encima de la tentación. He vencido y he venido a vencer para que también nosotros, queridos hermanos, en Cristo Jesús, podamos decirle hoy al pecado: vete. Podamos decirle a Satanás: vete. Podamos decirle a la muerte: vete. Y podamos alcanzar la gracia. Queridos hermanos, pero tenemos que tener pendiente y saber: Jesús es presentado hoy por Mateo como el nuevo Moisés, que nos ha redimido y que nos guía a la esperanza de la resurrección. Él es el fundador del nuevo pueblo de Dios, de los hijos de los bautizados, que no debe de sucumbir ante las tentaciones del enemigo que siguen estando presentes en medio de nosotros. Estas tres tentaciones se presentan en el placer, en el poder y en el tener, que tanto nos persiguen y que tanto nos gusta a nosotros los seres humanos, y que son permanentes en nuestra realidad, que son permanentes en nuestra actualidad y que son permanentes en nuestra sociedad. Y por el placer, por el poder, por el tener riqueza, muchas veces sin ver la vía por la que la adquirimos, vamos perdiendo incluso hasta la vida. Hay que mantener la fe que hemos recibido en el bautismo.
Y si nosotros, aun siendo pecadores, nos convertimos como nos invita este tiempo de Cuaresma, mantenemos firme nuestra fe, al final volverá todo a ser como el principio. Al principio no existía la muerte y al final, cuando el diablo se fue, se acercaron los ángeles y le servían a Jesús. Al final, cuando toda esta realidad de pecado, esta realidad humana pase, entonces el servicio de los ángeles se da en la gloria del Padre, que es lo que nosotros esperamos alcanzar, y es allí donde nuestra fe tiene esperanza de que podamos volver a ese jardín, a esa vida eterna, a esa gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Que el Señor nos bendiga.